El padre Giovanni ha decidido afrontar con valentía y apertura los problemas más acuciantes que afronta hoy la Iglesia Católica, incluida la apostasía, es decir, el alejamiento de la fe. Con un profundo conocimiento de la Biblia y una inquebrantable dedicación al Evangelio, aborda temas delicados como la interpretación de los textos sagrados en la era moderna, la importancia de adherirse a los principios fundamentales de la fe cristiana y el papel de la Iglesia en responder a las necesidades espirituales y morales de sus fieles. Escucha cuidadosamente. La apostasía ha entrado en la Iglesia Católica. El Papa Francisco, la supuesta representación de Cristo en la tierra, se ha alejado de la fe en lo que enseña la Biblia y se ha acercado a lo que el mundo considera aceptable, negando la importancia de los 10 mandamientos, bendiciendo los matrimonios entre personas del mismo sexo y nombrando a un cardenal justo debajo de él que tiene un pasado impactante. Lo peor es que parece que la situación irá a peor. Gálatas 1:8 nos dice que si alguien, incluso un ángel del cielo, predica otro evangelio distinto del verdadero evangelio de la Biblia, esa persona debe ser maldecida. Esta es verdaderamente la definición de apostasía, alejarse de una fe previamente creída. Antes de valorar esta apostasía de este extraño cardenal, debo resaltar un grave error cometido dentro de la Iglesia Católica. Mientras buscaba información para este video, estaba leyendo un artículo y esto es algo que se suele decir entre los católicos cuando se refieren al Papa Francisco como Santo Padre con mayúsculas. Esta cita de alguien dentro de la Iglesia dice que es simplemente incorrecto y perjudicial que la Iglesia considere cualquier declaración del Santo Padre como una expresión de la enseñanza papal. Hay al menos 25 versículos en el Nuevo Testamento que se refieren al Padre Celestial en mayúscula, que es solo Dios, pero quiero resaltar el más obvio e importante, y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra. Porque vuestro Padre es uno, el Padre Celestial. El primer caso de apostasía que examinaremos ocurrió en 2021 cuando el Papa Francisco se refirió a los 10 mandamientos y dijo que en realidad no eran tan importantes para él. Los 10 mandamientos son una base de la vida cristiana. Fe, alejarse de ella es apostasía. Papa Francisco sobre los 10 mandamientos, los cumplo, pero no de forma absoluta. Cuando se le preguntó si descuida los 10 mandamientos, respondió, no, los guardo, pero no como absolutos, porque sé que lo que me justifica es Jesucristo. La fe cristiana, que se basa enteramente en la Biblia, tiene 2 versículos en el Nuevo Testamento que se refieren al pacto bajo el cual vivimos en cuanto a seguir los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión no es nada, y la incircuncisión no es nada, pero lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si los 10 mandamientos no son absolutos, ¿qué lo es entonces? Bueno, aparentemente ninguna de las leyes o mandamientos mencionados en la Biblia o incluso en el Nuevo Testamento, porque lo que hemos visto recientemente es que el Papa Francisco aprueba la bendición para parejas del mismo sexo si los rituales no se parecen al matrimonio. Claramente, la parte que dice si los rituales no parecen matrimonio es solo un pretexto para usar cuando surgen conflictos, cuando a las personas no les gusta lo que ven, cuando probablemente representará y se parecerá al matrimonio. Obviamente, esto es solo un movimiento que nos aleja de la fe, de la Biblia y hacia lo que el mundo quiere que sea aceptable. Dios nos ha dado una advertencia clara al respecto, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que discernáis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. El fruto del Papa Francisco y de las personas que ha puesto en el poder, uno de los cuales veremos a continuación, os dejará completamente boquiabiertos, pero podemos ver qué frutos ya ha empezado a dar. La Navidad pasada, que vimos en una iglesia católica de un pueblo del sur de Italia. Desafortunadamente, vimos un Belén con 2 madres en lugar de María y José. Crees que se diste 1 centímetro, pero en realidad diste 100. Esto seguirá sucediendo a medida que la Iglesia se ajuste cada vez más al mundo, hasta que eventualmente ya no tenga ninguna representación visual de lo que la Biblia nos dice que es. Este camino hacia la apostasía ha sido allanado por el Papa Francisco,
quien ha promovido a altos puestos de poder en la Iglesia Católica a personas que son extremadamente cuestionables en sus acciones. Víctor Emanuel Fernández es cardenal en Roma, un colaborador cercano del Papa Francisco y se encuentra en un nivel de liderazgo justo debajo del Papa. El cardenal Fernández fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en julio de 2023. Echemos un vistazo a algunos de los libros que ha escrito. Lo siento, esto puede resultar asqueroso, pero hay que decirlo. En 1998 escribió un libro, Pasiones místicas, espiritualidad y sensualidad. No olvidemos que esto está escrito por alguien que se supone es célibe, entonces, ¿por qué es un tema que le preocupa? Dentro del libro hay un capítulo que detalla las diferencias entre los orgasmos masculinos y femeninos y cómo el amor de Dios se puede encontrar en ambos, mientras que hay otro capítulo titulado Dios en el orgasmo de la pareja. Una cita del libro en relación a esos temas, sin entrar en demasiados detalles, dice tras mencionar el acto que también puede ser un acto sublime de adoración a Dios. En 1995 escribió otro libro, Cúrame con tu boca, el arte del beso. Actualmente, dice que no habría escrito al menos el primer libro y se desvincula un poco de ambos, pero probablemente sea porque en los años 90 no vislumbraba un futuro en el que la gente tuviera la posibilidad de hacer vídeos y comentarios sobre sus libros y eso no estaría controlado solo por las noticias. La apostasía dentro de cualquier creencia de las personas que siguen el Evangelio y creen en la verdad de Jesucristo es algo terrible y, de hecho, hay profecías de que esto eventualmente sucedería en el futuro con cierto papa malvado. La Iglesia Católica, que durante mucho tiempo en la historia fue el grupo más grande de personas que creían y seguían el Evangelio de Jesucristo, aun cuando algunas enseñanzas no bíblicas continuaron difundiéndose, con el tiempo algunas profecías de un papa venidero corrupto surgieron de esas que profesan la fe católica. La profecía de San Malaquías sobre los papas reveló que habría un último papa negro, Petrus Romanus. Hay rumores de que el tercer secreto de Fátima, que no ha sido revelado, en realidad contiene una profecía sobre un futuro papa malvado. Si bien la siguiente mención no es una profecía, Malachi Martin, el sacerdote jesuita y exorcista capacitado que trabajó en el Vaticano, afirmó que había un grupo de individuos de alto rango que se habían entregado a Satanás. El 29 de junio de 1972, el Papa Pablo VI incluso afirmó que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia. 2 Tesalonicenses 2:3 profetiza que habrá un alejamiento de la fe hacia los últimos días y con aproximadamente 1.2 mil millones de católicos romanos en el mundo. Esta apostasía que está ocurriendo alejará a muchas personas, con suerte no hacia la incredulidad u otra religión. Pero eso es lo que está profetizado que sucederá. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no llegará a menos que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Si miramos la definición de apostasía, podemos ver que esto es exactamente lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica, el abandono o la renuncia a una creencia religiosa o política. La Iglesia Católica ha decidido dejar de enseñar la Biblia en su totalidad, conformándose cada vez más al mundo, junto con las prácticas constantes de hacer exactamente lo contrario de lo que dice la Biblia, además de confiar más en las tradiciones de los hombres. Sus acciones van a los hombres a pedir perdón de los pecados y creer que Jesús no es suficiente para la salvación y que cuando mueran tendrán que servir en el purgatorio. Lamentablemente, la apostasía ha entrado en la Iglesia Católica y en el Papa Francisco, y muchos bajo su liderazgo están felizmente marcando el camino. Ha llegado el momento de estar en iglesias que crean en la Biblia en su totalidad, proclamando que la Biblia es perfecta, que Jesucristo es suficiente y que la única manera de ir al cielo y tener una relación correcta con Dios es solo a través de Jesús. Espero y rezo para que estés bien. Gracias por escuchar y Dios los bendiga.